Hola a todos. ¿Alguna vez han pensado cómo una decisión que hace 7 años parecía la más astuta de todas 7 años después se convierte en un caso del que todo el mundo se ríe? Pues esto es exactamente lo que le ocurrió a la República Dominicana. En una profunda noche de mayo de 2018, el presidente dominicano Danilo Medina anunció con una sonrisa de suficiencia la ruptura de relaciones diplomáticas con España. Sonreía de oreja a oreja, convencido de que por fin había encontrado un poderoso mecenas, una autopista directa hacia la prosperidad. Pero, ¿qué pasó 7 años después? Aquellos puertos y centrales eléctricas prometidos se desvanecieron en el aire. Los planes de inversión solo existían en los comunicados de prensa. La República Dominicana miraba a su alrededor y solo veía terrenos baldíos, proyectos a medio construir y una verdad que cada día era más amarga: España, el socio al que abandonaron, se había transformado en una superpotencia mundial en el pumpe de Renel Baldíos. Sector de las tecnologías limpias. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cómo una decisión que parecía tan acertada se convirtió en un remordimiento que carcome el alma de una nación? Hoy vamos a analizar esta increíble partida de póker diplomático. Para entender por qué la República Dominicana tomó una decisión tan drástica, debemos retroceder a 2017. En aquel entonces, esta pequeña nación caribeña con algo más de 10 millones de habitantes atravesaba serias dificultades. A pesar de tener sol, playas y un notable potencial turístico, sus infraestructuras eran francamente deficientes. Las calles de la capital, Santo Domingo, estaban llenas de baches que se convertían en ríos con cada aguacero. Los apagones eran tan comunes como el desayuno. El equipamiento de sus puertos era obsoleto, lo que provocaba una lentitud exasperante en el comercio. Y lo peor de todo, el país estaba ahogado por una deuda externa masiva. El gobierno estaba desesperado como una hormiga en una sartén caliente, esperando a que alguien viniera a invertir y construir. En ese momento crítico, Pekín envió discretamente a sus emisarios. No llegaron con las manos vacías, sino con una cartera llena de planes de inversión que parecían deslumbrantes. Documentos filtrados posteriormente revelaron que las promesas chinas eran de una magnitud asombrosa: 3.100 millones de dólares para ampliar puertos, 1.500 millones para construir centrales eléctricas, 800 millones para modernizar carreteras y 500 millones para desarrollar el turismo, además de innumerables oportunidades bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Para la República Dominicana de entonces, cuyo PIB anual rondaba los 70.000 millones de dólares, estas cifras eran astronómicas. Pekín prometía inyectar casi 6.000 millones de dólares en 5 años. ¿Y qué podía ofrecer España como socio histórico y amigo? Durante décadas, España proporcionaba anualmente ayuda al desarrollo por valor de unos 20 o 30 millones de euros a través de la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta ayuda se centraba en proyectos de gran impacto social: tecnología agrícola, sanidad, gestión del agua, patrimonio cultural y becas educativas. Proyectos que ayudaban directamente a la gente. Aunque esta ayuda era tangible y real, palidecía en comparación con las cifras ofrecidas por Pekín. Así, dentro del gobierno de Medina se desató una tormenta. El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, lideraba la facción pro-China. Golpeando la mesa con vehemencia, proclamaba: "Esta es la oportunidad del siglo para la República Dominicana. No podemos dejar pasar la locomotora del progreso por un sentimentalismo histórico. España ha sido un gran amigo y estamos agradecidos por siglos de historia compartida, pero la realidad es que necesitamos inversiones a gran escala que Madrid sencillamente no puede ofrecernos". Sin embargo, también había voces más prudentes. El entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, planteó sus dudas. ¿Se cumplirán realmente estas promesas? Hemos visto demasiados casos de países que firmaron acuerdos con Pekín y terminaron con proyectos abandonados y deudas impagables. El puerto de Sri Lanka, el ferrocarril de Kenia, los préstamos a cambio de petróleo en Venezuela. ¿Acaso no son lecciones dolorosas? Lamentablemente, las advertencias de Guerrero fueron desestimadas como pesimismo infundado. Los funcionarios que abogaban por el cambio mostraban espectaculares renders por ordenador: puertos modernos, autopistas relucientes, centrales eléctricas futuristas. Parecía que todo aquello estaba al alcance de la mano. Un asesor presidencial llegó a decir con euforia: "Con una sola firma todo esto se hará realidad". Mientras tanto, en Madrid ya se intuía que algo no iba bien. La embajada española en Santo Domingo trabajaba a contrarreloj para intentar salvar la situación.
Desde Madrid se envió a un delegado especial con nuevas propuestas de cooperación, fortalecer la transferencia de tecnología en energías renovables, aumentar el número de becas de posgrado, ayudar a formar técnicos especializados. Pero estas propuestas en términos monetarios no podían competir con la chequera de Pekín. Para colmo, España atravesaba un período de introspección política y sus recursos diplomáticos estaban centrados en otras latitudes. Finalmente, a finales de abril de 2018, el gobierno dominicano tomó la decisión final. Para evitar cualquier reacción por parte de España, eligieron la madrugada para anunciar súbitamente la ruptura de relaciones, pillando a Madrid completamente por sorpresa. La noticia llegó al Palacio de la Moncloa a las 6 de la mañana, despertando de urgencia a muchos diplomáticos. El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió rápidamente un comunicado. Aunque el lenguaje era comedido, la decepción era palpable. Respetamos la decisión soberana de la República Dominicana, pero lamentamos profundamente una medida que da la espalda a siglos de historia y amistad compartida. El Gobierno de España no participará en una competición basada puramente en el dinero. Creemos que la verdadera amistad se construye sobre la confianza y el respeto mutuo, no sobre quién ofrece más. En aquel momento, la Declaración de Madrid no generó demasiada atención internacional. La mayoría de los medios se centraron en el hecho de que Pekín había ganado un nuevo aliado y que la influencia tradicional europea en la región disminuía. En cuanto a si la República Dominicana se arrepentiría o si las promesas de inversión se materializarían en 2018, casi nadie pensaba que pudiera haber problemas. Después de todo, a ojos de muchos, Pekín tenía el dinero y el poder para cumplir su palabra. La elección de la República Dominicana parecía pragmática y astuta. Nadie imaginaba que en apenas unos años las reglas del juego mundial cambiarían drásticamente. Y la clave de ese cambio no estaba en el dinero, sino en la tecnología que se gestaba en los parques tecnológicos de España, en esas turbinas eólicas y paneles solares que parecían simples infraestructuras. Si la ruptura de 2018 fue solo un pequeño bache en la diplomacia española, lo que ocurrió a partir de 2020 reescribió por completo la historia. El punto de inflexión fue una pandemia global y la subsiguiente crisis energética que sacudió al mundo. A principios de 2020, la COVID-19 paralizó el planeta. Confinamientos, fábricas cerradas, cadenas de suministro rotas. Sin embargo, mientras el mundo se detenía, la demanda de energía se mantenía y la conciencia sobre el cambio climático se aceleraba. La crisis, sumada a las tensiones geopolíticas posteriores, hizo que el mundo se diera cuenta de repente de que la tecnología de las energías renovables se había convertido en un activo estratégico más importante que el petróleo. La independencia energética era la nueva prioridad global. Y resultó que uno de los líderes mundiales en el diseño, construcción y gestión de infraestructuras de energía limpia era España. Empresas como Iberdrola, Acciona o Siemens Gamesa se convirtieron en actores clave a nivel mundial. La tecnología española en energía eólica, solar y más recientemente en hidrógeno verde era puntera. En 2021 la crisis energética se agudizó. Los precios del gas se dispararon, afectando a la industria y a los hogares. La economía mundial sufrió pérdidas multimillonarias. Fue entonces cuando los gobiernos de las grandes potencias despertaron a la importancia crítica de las cadenas de suministro de tecnología verde. El presidente de Estados Unidos convocó una cumbre sobre energía limpia, invitando a los CEOs de las principales empresas energéticas españolas, un gesto sin precedentes. El canciller alemán viajó a Madrid para pedir personalmente la colaboración española en proyectos de hidrógeno verde. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró públicamente: Europa necesita asegurar su autonomía energética y España es el socio ideal para liderar esta transición. En ese momento el mundo comprendió de repente que lo que España tenía en sus manos era uno de los activos estratégicos más cruciales del siglo. Su conocimiento en la gestión de redes inteligentes y su capacidad para integrar masivamente las renovables la situaban a la vanguardia. Ya fuera la inteligencia artificial, los centros de datos, los vehículos eléctricos o la computación cuántica, toda la tecnología del futuro dependía de un suministro energético estable, asequible y limpio. Quien controlara esa tecnología controlaría el pulso tecnológico de la próxima década. Así comenzó una carrera global por atraer la inversión y el conocimiento español. Estados Unidos lanzó un masivo plan de subsidios verdes, convenciendo a empresas españolas para construir enormes parques solares y eólicos en Arizona y Texas, batiendo récords de inversión extranjera. Alemania ofreció miles de millones en ayudas para asegurar la construcción de plantas de hidrógeno verde con tecnología española. El Reino Unido, Australia y Brasil competían por atraer estas inversiones.
Los líderes de estos países sabían perfectamente que atraer a una de estas empresas españolas significaba no solo generar energía limpia, sino también desarrollar toda una cadena de suministro industrial, crear miles de empleos de alta cualificación y tomar la delantera en la competición tecnológica del futuro. La postura del gobierno español también cambió. Antes Madrid gestionaba su influencia con la diplomacia tradicional. Ahora los países más poderosos del mundo buscaban activamente la amistad de España. Altos funcionarios estadounidenses visitaban Madrid con frecuencia. Alemania hablaba de España como un socio estratégico indispensable. El Parlamento Europeo aprobaba resoluciones destacando el liderazgo español. Estos países no actuaban por simpatía sino por un interés tangible y estratégico. Necesitaban la tecnología española y esa tecnología residía en España. España pasó de ser una potencia media europea a convertirse en un centro tecnológico global que todos querían cortejar. ¿Cuán grande fue este cambio? Pongamos un ejemplo. Cuando la República Dominicana rompió relaciones con España en 2018, el Departamento de Estado de EU apenas emitió un breve comunicado lamentando la decisión. Pero cuando Nicaragua en 2021 hizo un gesto similar hacia otro socio democrático, la reacción de Washington fue completamente diferente: sanciones inmediatas, condenas del Congreso y advertencias a las empresas estadounidenses. ¿Por qué esa diferencia tan abismal? Porque ahora Estados Unidos necesitaba aliados estables en la nueva geopolítica energética y tecnológica y España era uno de ellos. La estabilidad y seguridad de los socios fiables se había vuelto crucial para los propios intereses económicos y de seguridad de Washington. En este nuevo tablero el valor de España se redefinió. Antes, al pensar en España, muchos pensaban en turismo, historia o problemas internos. Ahora, al pensar en España, veían tecnología eólica, liderazgo solar, la vanguardia de la transición energética, un socio tecnológico indispensable. Y esto no ocurrió porque la diplomacia española se volviera repentinamente más hábil ni porque la comunidad internacional se volviera más bondadosa. Fue porque el desarrollo tecnológico había alterado el equilibrio de poder. En la era de la energía limpia, el as que España tenía en la manga era más poderoso que cualquier discurso diplomático. Y mientras el mundo entero giraba alrededor de España, muy lejos en el Caribe, la República Dominicana se hundía en una incómoda perplejidad. De repente se dieron cuenta de que esa isla europea a la que habían dicho adiós con un gesto displicente era ahora el socio más cotizado del planeta. ¿Y qué había sido de las inversiones prometidas por Pekín, de aquellos grandiosos planos? Volvamos la cámara a Santo Domingo para ver qué ha pasado en los últimos 7 años. En mayo de 2018, tras el anuncio de relaciones con Pekín, las calles de Santo Domingo se llenaron de júbilo. Se esperaba una oleada inminente de construcción. La gente estaba feliz, convencida de que empezaba una edad de oro. Los titulares de los periódicos proclamaban: la prosperidad está a la vuelta de la esquina, y los programas de televisión fantaseaban con el aspecto que tendría el país 5 años después. Pero tras la euforia inicial, la realidad fue muy distinta. Durante los 2 primeros años hubo algo de movimiento. A finales de 2018, una empresa china firmó el contrato para la ampliación del puerto de Santo Domingo con una inversión prevista de $2.000 millones y la promesa de completar la primera fase en 3 años. A principios de 2019, otra empresa energética china anunció la construcción de una central de gas de 500 megavatios en el norte con una inversión de 1.200 millones. Ese mismo año, China prometió un préstamo blando de 800 millones para modernizar la red de carreteras. Estas noticias dieron un respiro temporal al gobierno. Parecía que Pekín estaba cumpliendo. Pero los problemas no tardaron en aparecer. La ampliación del puerto se paralizó 6 meses después de la firma del contrato. La razón era simple: el dinero no llegaba. El acuerdo estipulaba una inversión total de 2.000 millones, pero la letra pequeña aclaraba que China solo aportaría 1.000 millones en forma de préstamo. Los otros 1.000 millones debía conseguirlos la propia República Dominicana. Para un país ya endeudado hasta las cejas era una misión imposible. Peor aún, el tipo de interés del préstamo chino era del 6,5% con un plazo de devolución de solo 15 años. Unas condiciones draconianas. En comparación, la ayuda española anterior consistía principalmente en donaciones o préstamos blandos con intereses que rara vez superaban el 2%. El proyecto de la central eléctrica no fue mejor. La empresa china envió a un equipo de prospección, pero más de un año después en el terreno solo había un par de excavadoras y un enorme solar vacío. Los lugareños se quejaban de que los equipos vienen y van, pero no vemos ningún progreso. Más tarde los medios revelaron que el proyecto estaba bloqueado por problemas medioambientales.
El diseño chino no cumplía con los estándares de emisiones de la legislación dominicana. Cuando el gobierno exigió un rediseño, la empresa china dijo que costaría 400 millones adicionales que debía pagar el gobierno dominicano. La negociación se estancó y el proyecto quedó en el limbo. El plan de modernización de carreteras nunca llegó a despegar. La solicitud para el préstamo blando de 800 millones se quedó atascada en la burocracia durante casi 2 años. Se exigían montañas de documentos, informes de evaluación y estudios de viabilidad. Solo la preparación de la documentación costó varios millones. Cuando los papeles llegaron a Pekín, la respuesta fue que necesitaba una reevaluación. Otro año de espera. En 2022, un viceministro de Hacienda dominicano admitió con impotencia en una entrevista: a día de hoy, ni siquiera hemos firmado el contrato y mucho menos recibido el dinero. Con la llegada de la pandemia en 2020, la situación empeoró. Las empresas chinas usaron la crisis sanitaria como excusa para retirar a su personal. Otros proyectos menores como desarrollos turísticos o plantas de procesamiento agrícola también se detuvieron. Varios terrenos expropiados en Santo Domingo se convirtieron en un irónico monumento a las promesas rotas. Este es el futuro que nos prometieron, decía un cartel colgado por los vecinos. Ahora solo hay malas hierbas. Veamos los datos. Según las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, entre 2018 y 2024 la inversión china real fue de aproximadamente 700 millones de dólares. Y hay que subrayar 700 millones recibidos, no los 6.000 millones prometidos. De esos 700 millones, 300 eran préstamos comerciales a corto plazo. La inversión real en infraestructuras no llegó a los 400 millones. Lo más irónico es que en el mismo periodo, la inversión de Europa y Estados Unidos en el país aumentó. Las empresas estadounidenses invirtieron 2.300 millones principalmente en turismo y manufactura. La frustración entre los dominicanos creció. Un grupo de Facebook llamado Nos Engañaron superó rápidamente los 100.000 miembros. La gente publicaba fotos comparativas del antes y el después. En 2018, un funcionario sonriente estrechando la mano de un diplomático chino. En 2024, el mismo lugar convertido en un solar abandonado. Un comentario popular decía: en aquel entonces pensamos que España era el pariente pobre y China el jefe rico. Ahora nos damos cuenta de que el pariente pobre daba poco, pero lo daba de verdad. El pastel del jefe rico puede ser enorme, pero es solo un dibujo. La comparación con otros países de la región que mantuvieron lazos con España era aún más dolorosa. Países como Guatemala o Paraguay, aunque también cortejados por Pekín, optaron por continuar su cooperación con España. Como resultado, España siguió proporcionando ayuda técnica para mejorar sus sectores clave. En Paraguay se implementaron proyectos de desarrollo rural sostenible financiados por España que aumentaron los ingresos de los agricultores en un 30%. En Guatemala, España ayudó a construir centros de formación profesional que capacitaban a miles de jóvenes cada año, convirtiéndose en la cantera de las empresas del país. Estos proyectos no eran multimillonarios, pero compartían una característica: eran reales, sostenidos y efectivos. Un ex diplomático dominicano admitió en una entrevista en 2023: cometimos un error garrafal. Nos dejamos cegar por las grandes cifras y no evaluamos la credibilidad de las promesas. España daba menos, pero lo cumplía al 100%. China dibujó un pastel enorme, pero del que apenas hemos podido probar un 5%. A partir de 2023, en el gobierno dominicano comenzó un periodo de reflexión. En el Congreso, algunos diputados cuestionaron abiertamente la decisión de 2018 y exigieron un informe detallado sobre las inversiones chinas. La oposición atacó directamente al partido gobernante, acusándolos de sacrificar el futuro a largo plazo del país por ganancias políticas a corto plazo. Las encuestas mostraban que más del 60% de la población consideraba que la ruptura con España fue un error y casi un 40% apoyaba la idea de restablecer las relaciones. Pero lo que más inquietaba al gobierno no era la falta de inversión, sino la creciente conciencia de que podrían haber dejado pasar una oportunidad mucho mayor, la oportunidad de asociarse con esa España que ahora estaba en el centro de la revolución global de la energía limpia, esa España que tenía el as de la tecnología renovable en la mano, esa España que todas las potencias cortejaban. Y todo eso en aquella madrugada de hace 7 años lo habían desechado con sus propias manos. En 2022, una de las grandes empresas energéticas españolas anunció su intención de colaborar con un país de América Latina para construir un centro de ensamblaje y mantenimiento de componentes para parques eólicos y solares.
Aunque no se especificó el país, fuentes del sector revelaron que se estaba negociando con Paraguay y Guatemala. Para la República Dominicana esta noticia fue como un jarro de agua fría. Ensamblaje y mantenimiento. En pocas palabras significaba procesar, ensamblar y probar los componentes de alta tecnología fabricados en Europa para distribuirlos por todo el continente americano. Aunque no era tan avanzado como la fabricación de los componentes originales, seguía siendo una industria de alto valor añadido que requería equipamiento de precisión y mano de obra cualificada. Y lo más importante, su instalación impulsaría toda una cadena de suministro local, empresas químicas, de embalaje, de logística, de ingeniería, todo se desarrollaría a su alrededor. Significaba miles de empleos bien remunerados, transferencia de tecnología, formación de talento y una oportunidad de oro para la modernización industrial. La posición geográfica de la República Dominicana era de hecho ideal, cerca de los mercados de EU y América Latina, con buenas conexiones marítimas, costes laborales competitivos y una población joven. Si en 2018 no hubieran roto relaciones, si los lazos de confianza siguieran intactos, la República Dominicana habría sido sin duda una de las principales candidatas. Pero ahora estaban fuera de la lista. La noticia llegó a Santo Domingo y en el Palacio Presidencial se convocó una reunión de urgencia. Los ministros se miraban unos a otros con rostros sombríos. El ministro de Economía propuso: ¿no podríamos intentar reiniciar los contactos no oficiales con España, no para restablecer relaciones formales, solo para poder entrar en ese proyecto? El ministro de Relaciones Exteriores respondió con desánimo: ya lo he intentado. El mes pasado nuestro embajador en Washington intentó hablar con el embajador español en una conferencia internacional. Fue muy educado, pero nos dijo claramente que en este momento no hay planes de cooperación con la República Dominicana. Y lo cierto es que lo habían intentado. A finales de 2023 enviaron una delegación comercial a una cumbre de energías renovables en Madrid buscando oportunidades de colaboración. Pero durante todo el evento, ninguna empresa española importante se mostró dispuesta a mantener una reunión en profundidad. Un empresario que formó parte de la delegación recordaría más tarde: se sentía una frialdad cortés. Todo el mundo era educado, pero la desconfianza era palpable. Nadie ha olvidado lo que pasó en 2018. En abril de 2024, un viceministro de Exteriores dominicano fue entrevistado por un medio internacional. Cuando le preguntaron si se arrepentían, guardó un largo silencio antes de pronunciar unas palabras muy reveladoras. En 2018 creímos tomar una decisión racional. Calculamos las cifras, comparamos las cantidades y elegimos la opción que parecía más rentable. Pero pasamos por alto algo muy importante: la diplomacia no es una simple transacción comercial, no se trata de ir con quien más paga, se basa en la confianza. Y una vez que la confianza se pierde es muy difícil de reconstruir. Mirando hacia atrás, no solo perdimos ayuda, perdimos nuestra credibilidad, nuestra reputación en la escena internacional. Estas palabras se hicieron virales y fueron citadas por medios de todo el mundo. The Economist publicó un reportaje titulado «El dilema de las naciones pequeñas, la elección entre el dinero y la confianza». El artículo argumentaba que en el nuevo orden geopolítico la capacidad tecnológica ha redefinido la influencia de los países. España, aunque no es una superpotencia militar, ha ganado una enorme ventaja diplomática gracias a su papel clave en la transición energética. Los países que mantienen buenas relaciones con España no solo reciben ayuda estable, sino que también tienen la oportunidad de unirse a la cadena de suministro tecnológico más avanzada del mundo. Por el contrario, los países que abandonaron a socios fiables por beneficios a corto plazo se encuentran ahora excluidos de esta nueva economía. El artículo mencionaba específicamente que en mayo de 2024 una empresa española firmó un memorando de entendimiento con Paraguay para construir un pequeño centro de ensamblaje. La inversión inicial era de $50 millones y crearía unos 200 empleos, pero el simbolismo era inmenso. Representaba la voluntad de España de compartir parte de su capacidad tecnológica con aquellos socios que habían mantenido su lealtad. El presidente de Paraguay, en la ceremonia de firma, dijo emocionado: «Algunos se rieron de nosotros por ser tontos, por rechazar las enormes inversiones de Pekín a cambio de la modesta ayuda de España. Pero hoy vemos quién tuvo realmente visión de futuro: aquellos que se aferraron a los principios y a la amistad». Estas palabras resonaron en la República Dominicana con un sabor amargo. Paraguay, un país con solo 7 millones de habitantes y una economía más pequeña, había recibido el favor de la industria tecnológica española. ¿Por qué? No porque fuera más rico o tuviera más potencial, sino porque mantuvo su palabra. Mantuvo la confianza.
Un analista económico dominicano escribió: "La lección que aprendimos en 2018 nos ha costado muy cara. Pensamos que la diplomacia era un negocio ir con el mejor postor, y olvidamos que hay cosas más importantes que el dinero, la reputación, la confianza, una asociación a largo plazo. Esas cosas intangibles son las que al final determinan el futuro de una nación. Una gran empresa tecnológica no va a compartir su conocimiento con un país que puede cambiar de bando en cualquier momento, de la misma manera que tú no le darías las llaves de tu casa a un amigo que ya te ha traicionado". Había otra comparación aún más difícil de digerir. A mediados de 2024, Guatemala anunció un acuerdo de cooperación con España para crear un centro de innovación en agricultura tecnológica. El soporte técnico incluía a varias empresas tecnológicas españolas que usarían sensores del Internet de las Cosas para desarrollar la agricultura de precisión. Aunque no era un proyecto energético, demostraba que España estaba abriendo gradualmente su ecosistema tecnológico a sus países amigos. Y la República Dominicana de nuevo quedaba fuera. En julio de 2024 ocurrió algo muy embarazoso en la República Dominicana. El presidente del mayor conglomerado empresarial del país criticó abiertamente la política exterior del gobierno. En una rueda de prensa, este magnate de los negocios dijo: "El año pasado llevé a mi equipo a España para intentar atraer cooperación tecnológica. El resultado, nos dijeron amablemente, que en la etapa actual no hay planes de inversión en la República Dominicana. ¿Por qué? Por lo que pasó en 2018. Ya no confían en nosotros. Nuestro gobierno, a cambio de promesas incumplidas, sacrificó las oportunidades de nuestras empresas y el futuro de nuestros jóvenes". Sus palabras causaron un terremoto político. Los medios afines al gobierno intentaron defender la decisión de 2018 argumentando que se basó en el realismo y no podía juzgarse con la perspectiva actual. Pero las críticas fueron más fuertes. Un profesor universitario replicó en un programa de debate: "Incluso en 2018 mucha gente advirtió de los riesgos". El propio ministro de Hacienda, Donald Guerrero, lo cuestionó, pero su opinión fue ignorada. Esto no fue un error de cálculo, fue una ceguera causada por la codicia. Solo vieron el beneficio inmediato sin pensar en el coste a largo plazo. Los medios internacionales también se hicieron eco de la situación dominicana. El Wall Street Journal publicó un editorial titulado "El caso dominicano: ¿por qué la diplomacia del talonario fracasa?". El artículo analizaba cómo China había usado su poder económico para arrebatarle aliados a Occidente en la última década, pero el desarrollo posterior de esos países servía de advertencia. La mayoría de los que cambiaron de bando no recibieron las inversiones prometidas, acabaron más endeudados y se encontraron en una situación peor. Mientras tanto, los países que mantuvieron sus alianzas tradicionales, aunque con una ayuda más modesta, se beneficiaron de una cooperación más práctica y efectiva. Con el ascenso tecnológico de sus socios como España, obtuvieron acceso a oportunidades inesperadas. El artículo concluía: "El lamento de la República Dominicana no es solo haber perdido una inversión tecnológica. Es haber perdido la confianza internacional. En una era en la que la seguridad de las cadenas de suministro es primordial, la fiabilidad y la reputación son más importantes que nunca. La República Dominicana ha demostrado con su propia experiencia una vieja verdad: la traición tarde o temprano pasa factura". En septiembre de 2024, se celebró en Washington una cumbre de la industria de las energías limpias, organizada por el gobierno de EU. La conferencia de alto nivel discutió cómo construir una cadena de suministro global más resiliente. Entre los invitados estaban representantes de Japón, Corea del Sur y, por supuesto, de España. El CEO de una de las mayores energéticas españolas asistió en persona, lo que demostraba la importancia del evento. Uno de los temas clave fue la creación de una red de apoyo a la industria de las renovables en América Latina. Con la expansión de la fabricación de tecnología verde en Norteamérica, se necesitaba una red de industrias auxiliares: materias primas, componentes, ensamblaje, mantenimiento. La región latinoamericana, por su cercanía, costes y mano de obra, era el lugar ideal. En la cumbre, la delegación española anunció el plan de socios para América Latina. En los próximos 5 años colaborarían con países amigos para formar a 10.000 toneladas en energías renovables, ofreciendo transferencia de tecnología e inversiones. La delegación dominicana en Washington se movilizó de inmediato. Intentaron presentar una solicitud. El embajador escribió personalmente al Departamento de Estado expresando su interés y destacando las ventajas geográficas del país. La carta era sincera, pero la respuesta fue fría. "Este es un plan liderado por el sector privado español. Los países participantes serán decididos por España y sus empresas.
El gobierno de no tiene jurisdicción. El mensaje era claro: arréglenselas con España. Así que la delegación se dirigió a la Embajada de España en Washington intentando concertar una reunión aunque fuera informal. La respuesta española fue aún más directa y desalentadora. Un alto diplomático español les dijo en privado: seamos francos. En 2018 ustedes anunciaron la ruptura de relaciones de madrugada sin previo aviso, dejando a nuestro personal diplomático en una situación bochornosa. A los empleados de la embajada se les exigió abandonar el país sin tiempo siquiera para hacer las maletas. No tuvieron ni la decencia de hacer una llamada, y ahora cuando nos necesitan, esperan que los recibamos con los brazos abiertos. Lo siento, pero el mundo no funciona así. No vamos a invertir nuestra amistad que ya fue pisoteada una vez. Y desde luego no construiremos nuestro futuro tecnológico con un socio que ha demostrado no ser de fiar. Esto no es una venganza, es una cuestión de principios. Estas palabras, filtradas más tarde a la prensa, se convirtieron en una cita célebre en los círculos diplomáticos. Cuando llegaron a Santo Domingo provocaron un debate acalorado. Algunos pensaban que España estaba siendo rencorosa, pero la mayoría consideró que su postura era razonable. Un exministro escribió en un periódico: si un amigo te bloquea de repente y años después vuelve diciendo, volvamos a ser amigos, ¿confiarías en él? La diplomacia es igual. En 2018 no solo terminamos una relación, destruimos los cimientos de la confianza. Y la confianza no es algo que se pueda reparar con un simple deseo. El Palacio Presidencial guardó silencio, pero internamente reinaba el caos. Algunos decían: si España no cede, sigamos confiando en China y exijámosles que cumplan sus promesas. Pero los más realistas señalaban que la propia economía china enfrentaba dificultades, su iniciativa de la Franja y la Ruta estaba en crisis y la inversión exterior se había reducido drásticamente. Era inútil esperar que de repente abrieran el grifo del dinero. Para añadir sal a la herida, mientras la República Dominicana se topaba con un muro, llegaban buenas noticias desde Paraguay. La empresa española anunció la ampliación de su centro de ensamblaje paraguayo, aumentando la inversión de 50 a 150 millones de dólares. Ya no sería solo un centro de formación, sino una pequeña línea de producción, convirtiendo a Paraguay en un nodo de la industria renovable en América Latina. El presidente paraguayo agradeció a España diciendo: la amistad es confianza acumulada durante mucho tiempo. En los momentos difíciles no abandonamos a España y ahora España no se olvida de nosotros. Cada una de estas frases era un golpe para la República Dominicana. Internet se llenó de comentarios autocríticos. En 2018 nos reímos de Paraguay por rechazar a Pekín. En 2024 nos damos cuenta de que los verdaderos tontos fuimos nosotros, decía uno. Otro publicó un meme a la izquierda, la foto de 2018 de un funcionario dominicano y uno chino dándose la mano con el texto "Elegimos el futuro". A la derecha la foto de 2024 del presidente paraguayo y un directivo español firmando el acuerdo con el texto "Este es el verdadero futuro". La imagen se hizo viral. En octubre de 2024 el Congreso Dominicano celebró una audiencia para interrogar a los ministerios de Exteriores y Economía sobre el estado real de las inversiones chinas. Un diputado de la oposición presentó un informe que detallaba las promesas de 2018 frente a los resultados. Los números eran brutales: de 5.900 millones prometidos, solo se habían materializado 700, una tasa de cumplimiento del 11,8%. Y de esos 700 millones, 300 eran un préstamo con intereses elevados que hipotecaría al país durante 20 años. ¿Esto es lo que obtuvimos a cambio de romper relaciones?, preguntó el diputado. ¿Perder a un amigo de verdad a cambio de un puñado de cheques sin fondos? Un ministro intentó justificarse culpando a la pandemia y a la economía global. Pero la oposición no lo aceptó. El diputado sacó su teléfono y leyó una noticia. El Centro Tecnológico Español en Paraguay estará operativo en 2026, creando 3.000 empleos de alta calidad con salarios 3 veces superiores a la media local e impulsando la economía de la zona. Luego, mirando al ministro, preguntó si no hubiéramos roto relaciones. Esa oportunidad podría haber sido nuestra. Nuestros jóvenes no podrían tener también esos empleos. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Nadie pudo responder porque la respuesta era demasiado obvia y demasiado dolorosa. En enero de 2025, con el comienzo del nuevo año, el gobierno dominicano publicó su informe de desarrollo económico, admitiendo por primera vez que la inversión china en los últimos 7 años no había cumplido las expectativas.
El informe proponía diversificar las relaciones exteriores y no poner todos los huevos en la misma cesta. Era el primer reconocimiento público de que la decisión de 2018 pudo haber sido un error, pero reconocerlo era una cosa y arreglarlo otra muy distinta. La postura de España se mantuvo cortés pero distante. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores español declaró: apreciamos cada una de nuestras amistades, pero valoramos por encima de todo la confianza y el respeto mutuo. No cambiaremos nuestra posición por intereses coyunturales, ni reconstruiremos fácilmente una relación dañada. Necesitamos ver pruebas de sinceridad y fiabilidad a largo plazo. Las palabras eran educadas, pero el mensaje era claro: si quieren volver primero, demuestren que son dignos de confianza. Para la República Dominicana este es un problema casi irresoluble. Aún mantiene relaciones formales con China. ¿Cómo acercarse a España sin ofender a Pekín e incluso si se arriesgaran? ¿Por qué iba a confiar España en que no volverían a abandonarlos por una oferta mejor? La confianza es como un espejo roto, aunque lo pegues las grietas siempre estarán ahí. La historia de la República Dominicana se ha convertido en un caso de estudio aleccionador en la diplomacia del siglo XXI. Nos enseña que en este mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, las que parecen las elecciones más inteligentes y basadas en el beneficio a corto plazo suelen ser las mayores trampas. En 2018 la República Dominicana pensó que había hecho un negocio redondo cambiando una vieja amistad por un futuro brillante. 7 años después se dan cuenta de que perdieron mucho más de lo que imaginaban. No solo perdieron una ayuda estable y un apoyo tangible en agricultura y sanidad, perdieron el billete de entrada a la industria clave del futuro. Mientras el mundo entero compite por un lugar en la nueva economía verde, mientras las empresas tecnológicas españolas son cortejadas por todas las naciones, la República Dominicana solo puede mirar desde fuera cómo los países que se mantuvieron leales a sus amigos reciben oportunidades de inversión y tecnología, oportunidades que podrían haber sido suyas. La pérdida más profunda es la de la reputación y el honor. Ahora en la comunidad internacional llevan la etiqueta de socio poco fiable. Cuando alguien considere colaborar con ellos recordará aquella madrugada de 2018 y se preguntará si se puede confiar en este país o si volverá a traicionar a sus socios por una oferta mejor. Ese daño a la reputación no se puede comprar con dinero. Lo más irónico es que en su búsqueda de oportunidades de desarrollo, quienes realmente las encontraron fueron los países que se mantuvieron fieles a sus promesas. Paraguay, Guatemala y otros, gracias a su amistad con España, han obtenido un inesperado trampolín en la nueva era tecnológica. Han demostrado que en la diplomacia la lealtad y la confianza son a la larga más valiosas que el dinero. La República Dominicana en aquel momento no lo vio. Cegados por las cifras y las promesas, ignoraron los riesgos y el impacto a largo plazo. Ahora están pagando el precio de su impulsividad. Y España, aunque es una potencia diplomática tradicional, ha construido una nueva forma de influencia. No a través del poder militar o la presión política, sino a través de la innovación tecnológica y su reputación como socio fiable. Sus empresas de energías renovables no son solo empresas, se han convertido en el gran as diplomático de España, obligando a los países que una vez la subestimaron a reevaluar su verdadero valor. Bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te ha parecido reveladora, no olvides darle a me gusta y compartirla. Y por supuesto deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima.